Segundo bloque de Mundo Agro y el mercado internacional con serios cambios que en cierta medida están advirtiendo siempre al productor qué resoluciones, qué decisiones tomar en el mercado de retener granos, en todo caso de vender la producción, siempre reclama el análisis de los especialistas. Por eso vamos a ver en este informe CREA el análisis de los mercados, qué puede ocurrir particularmente con la soja y también en un escenario en donde la cuestión climática en Latinoamérica y particularmente en la Argentina no es muy sencilla que digamos. El informe de los mercados. Electroingeniería, el compromiso de construir todos los días. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a otro informe comercial de Global Tecnos para CREA. La idea, es comentarles un poquito las noticias de la semana, que tuvimos por suerte una semana de alza de precios, en los cuales, como venimos hablando en los últimos informes, el tema climático es lo que pondera, con algunas alzas en el arranque de la semana que se dieron por falta de lluvias el fin de semana, pero que después, por suerte para todos nosotros, hubieron precipitaciones, más o menos un promedio de 50 milímetros, con algunas precipitaciones mayores y un poquito menores, pero en casi todas las zonas, ¿no? El norte de Buenos Aires, por ejemplo, que venía teniendo pocas precipitaciones, por suerte también llovió, con lo cual fue una buena semana en términos de precio y en términos de esperanzas productivas. Más allá de eso, una de las cosas por ahí a tener en cuenta es que claramente el informe de Luda que vieron en el reporte anterior está como desfasado en términos, ¿no?, de estimaciones respecto a lo que se vive tanto en Argentina como en Brasil. Luda habló de algo así como 74 millones de toneladas para soja, cuando hoy las estimaciones para Brasil son de 70, 71, lo mismo que para Argentina estamos hablando de 50,5, cuando ya la bolsa de Rosario te dice 49,5, el Oil World habla de 48,5 y a nivel interno se percibe que esto puede ser bastante menos. ¿Por qué? Porque hubo retrasos, o sea, sojas de segunda que no se llegaron a sembrar, hubieron sojas de segunda que no llegaron a nacer porque se sembró en seco, y y algunas hojas de primera que también por las pocas precipitaciones en el arranque van a tener caída de rinde. En el caso del maíz es un poco mayor. ¿Por qué? Porque el periodo crítico, sobre todo lo que es maíz temprano, fue en diciembre, con lo cual estas lluvias por ahí llegarían un poco tarde. Sí, por ahí para el maíz tardío, en donde estas precipitaciones pueden hacer que el cultivo mejore, pero ya también estamos hablando de una estimación de entre 18 y 22 millones de toneladas respecto a un USDA que habla de 26. ¿Sí? Lo mismo que para Brasil, estamos hablando de cerca de 58 millones de toneladas cuando el USDA habla de 61. Esto lo que nos da de perspectiva de mediano plazo es que el mercado va a tener que absorber esta falta de producción de Sudamérica, presionando sobre los stocks de Estados Unidos, que recordemos en maíz son de los más bajos de la historia. En el caso de la soja se viene recuperando, pero esto puede hacer que China vuelva a comprar fuerte sobre Estados Unidos. Entonces eso claramente nos da perspectivas de buenos precios. Lo mismo que hubieron también algunas noticias por ahí por la parte del trigo, con rumores de si Rusia podría llegar a aumentar un poco los derechos de exportación, o que Ucrania también viene mal climáticamente, un tercio del trigo de invierno, con lo cual puede llegar a restringir un poco más las exportaciones, o tener una menor producción pensando en el trigo de la campaña que viene. Con lo cual el tema climático pondera, los precios hoy, más allá del tema financiero que seguimos, que muchas veces vemos que hoy no tienen tanta relevancia. Entonces, a la hora, creemos, de mirar nuestras empresas, también por ahí diferenciar los mercados. Por un lado, el mercado de la soja, que sabemos que copia claramente el internacional. En cambio, tenemos el trigo y el maíz, que hay que ver, por ejemplo, en el caso del trigo, si el acuerdo que traía en vigencia ahora a partir del 31 de enero, qué perspectivas de precio podríamos tener,
¿Por qué? Porque, digamos, la apertura de este nuevo cupo de exportación estaría dado en función de alguna estimación del Ministerio, junto con las declaraciones juradas que hay que empezar a hacer hasta el 15 de febrero por parte de los productores y demás. Con lo cual, o sea, podríamos tener esperanzas si esto se, digamos, evoluciona bien en cuanto al precio, podríamos decir que puede llegar a tener un buen impacto, pero también si hay menos declaraciones de lo que se espera y demás, puede llegar a ser que haya un mercado poco fluido, sobre todo con alguna problemática para lo que es el trigo cámara, ¿no? Que es más difícil de colocar respecto de el trigo de alta proteína y demás, que seguramente se va a poder vender durante todo el año a los molinos. Entonces, tener en cuenta un poquito eso, lo mismo que para maíz, bajo bajas de rinde importantes, hay que tener en cuenta que todavía un acuerdo maíz no se firmó, y que en algún punto hay que ver cuánto permitirían abrir más allá de los 7,5 que hay hasta hoy, con un panorama de rindes, con una dispersión, digamos, de producción que podría ser bastante importante. Con lo cual, también consideramos que es importante aprender de los últimos años y ver en el momento donde está la demanda y hay precios parecidos a los internacionales, ver la posibilidad de tomar coberturas. Así que bueno, eso es todo. Cualquier cosa comuníquese con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego. Valle Cercano, muy cerca del deporte, muy cerca del centro, muy cerca de tus posibilidades. www.vallecercano.com. Valle Cercano, muy cerca tuyo. ¿Qué se trae el INTA para el INTA Expone en esta edición 2012 en el noroeste argentino? Lo vemos tras la pausa en Mundo Agro. Ya volvemos.